Bienvenidos al programa del Comité Especializado en Ciberseguridad, Transformando el País. Este programa es producido por nuestro Comité de Ciberseguridad, del capítulo de Ingeniería Electrónica y del Consejo Departamental de Lima. En esta oportunidad tenemos como invitado al ingeniero Manuel Jesús Collazos Balaguer. Él es gerente general de Prime Professional SAC. Es instructor internacional de PSB en Canadá, certificado internacional de ISO 27001, ISO 31000, ISO 27000 y bueno, y varias más. Tiene estudios especializados en estos diferentes ISOs, ha trabajado en proyectos tanto públicos como privados y es auditor certificado internacional de SNC Sloveco. Entonces, es un gusto tenerte, Manuel, aquí. Y bueno, vamos a hablar de un tema que siempre nos apasiona, ¿no? Que es la ciberseguridad. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias y bueno, buenas tardes a todos. Espero que esta charla, este conversatorio, pues pueda aportar más a este cambio que tenemos que realizar con respecto a estas amenazas en el ciberespacio y también, ¿por qué no hablar de oportunidades del ciberespacio? Muchas gracias y bienvenido a todos y gracias, ingeniero Cayo, por la Es un gusto realmente invitación. tenerte, Manuel. Y aquí aprovecho para ir un poco acotando y de repente delimitando también. Yo creo que sería muy bueno empezar hablando del ciberespacio, ¿no? Creo que va a ser un punto, digamos, central para nuestra conversación. ¿Podrías comentarnos acerca del ciberespacio, ¿no? De qué consta y cómo se ve, digamos, de alguna manera? Claro, sí, y yo considero como una definición referente al ciberespacio es la interacción de ese mundo virtual con el mundo real, presencial que tenemos, ¿no? Y que ya desde buen tiempo hemos estado experimentando, ¿no? Yo vengo de los mainframes, vengo también de los servicios que anteriormente se daban en forma remota y teníamos que, para un parche, para una actualización, una configuración, nos teníamos que conectar con Estados Unidos en forma remota. No sabía quién estaba detrás de esa actualización, pero ya estábamos hablando un poco de este ciberespacio, de este mundo virtual, al cual en la actualidad pues es algo que es continuo, ¿no? Más aún la pandemia nos ha llevado a trabajar en esta transformación digital, en estos servicios digitales, ¿no? Y hay que entender que este ciberespacio es esa interacción donde realmente hay oportunidades como también hay amenazas. Y hay que entenderlo así. Oportunidades porque gracias al ciberespacio, por ejemplo, nuestra empresa ha podido y está brindando servicios a otros países. Estamos brindando capacitaciones. La semana pasada brindé una capacitación a varios alumnos del sector minero, financiero de Chile. Entonces, esa es la oportunidad. Anteriormente tenía que viajar. Ahora, pues hay una mayor conexión, mayor productividad y creo que hay que verlo también desde ese punto de vista, ¿no? El ciberespacio es una oportunidad para nuestro país realmente y creo que tenemos que trabajar en eso, gestionarlo adecuadamente. Correcto, de acuerdo. Sí, pues porque también hablar de ciberespacio también es hablar de esas dos partes, digamos, ¿no? Y la parte, digamos, buena y la parte mala, donde también hay personas, ¿no? Delincuentes, ¿no? En estos casos, que tratan de aprovecharse, digamos, de esas bondades, ¿no? De estar en lugares lejanos o remotos para poder también sacarle provecho, ¿no? Por ejemplo, ataques entre países, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que has mencionado es algo muy, muy importante que no se debe dejar pasar, ¿no? Que hay también oportunidades, no solo amenazas, sino oportunidades para poder avanzar en el ciberespacio. Bueno, entonces, viendo ahora el ciberespacio, ¿no? Como una ventaja, entonces también nos conviene a nosotros plantear, digamos, marcos de trabajo, formas estructuradas de poder también protegernos, ¿no? Ya que los sistemas informáticos van cambiando en el tiempo y como tú has mencionado, hay parches, actualizaciones. En base a eso también aparecen vulnerabilidades y también acompañado con
la gestión que se tiene que hacer de todos esos sistemas. Entonces, esta digitalización en la organización hace necesario un marco de trabajo. ¿Qué nos puedes mencionar referente a eso, Manuel? Un marco de trabajo para, digamos, protegernos o ayudarnos a estar mucho más tranquilos. Mira, a ver, yo creo que en estos últimos años, y más aún con nuevos estándares que están saliendo, nuevas versiones, creo que en el caso de NIS ha entendido bien cómo debemos establecer un marco de trabajo. ¿Y por qué ha entendido bien? Porque ya en esta nueva versión 2 que establece NIS, ya entra el componente de gobierno. Entonces, al entrar este componente de gobierno, estamos hablando ya de roles y responsabilidades, estamos hablando de políticas y asignar adecuadamente estos roles y responsabilidades y verlo a la ciberseguridad como parte del sistema de gestión de seguridad e información, como parte de la ISO 27001, como un sistema estratégico. Nuestro marco de trabajo tiene que tener una visión mucho más amplia con respecto a la ciberseguridad, ¿no? Ya la ISO 27001 2022, la ISO 27002 2022 ya integra lo que es el sistema de gestión de seguridad de información con ciberseguridad y lógicamente también la protección de la privacidad. Entonces, el marco de trabajo considero que se debe partir de un sistema de gestión de seguridad de información que debe ser estratégico, en el cual trate los riesgos en el ciberespacio e incluya todas estas buenas prácticas que ya se están dando en estas normas, en la ISO 27002 y en esta norma, esta nueva versión de la NIS, ¿no? Y otras normas como SIS u otras normas que integran esas mejores prácticas para poder establecer bien e implementar bien nuestras medidas de control. Pero hay un punto importante también donde enfatiza NIS en la identificación. La identificación tenemos que hacerlo bajo un enfoque de riesgos. Identificación de riesgos en el ciberespacio. Y creo que ahí es el gran reto que tenemos que establecer en todas las organizaciones. Tenemos que identificar los riesgos del ciberespacio. Y para llevarlo un poco más a los casos prácticos, ¿no? Ya hemos visto en las noticias, por ejemplo, que en ciertas instituciones educativas se han identificado, por ejemplo, pues una adulteración de las fotos y los videos afectando la integridad de las personas, porque esto ha sido publicado en redes sociales, lo cual afecta directamente a las personas. Y claro, esto trae como consecuencia una serie de denuncias. Entonces, si hacemos una pregunta simple, ¿esa organización qué marco de trabajo ha implementado en su institución educativa? ¿Ha implementado políticas con respecto a los riesgos que tienen los alumnos al conectarse a este ciberespacio? Desde este mundo real a este mundo virtual, donde sí, en el mundo real, pues tenemos ciertos intereses, donde podemos lucrar, podemos afectar a las personas publicando esas fotos adulteradas, esos videos adulterados. Se ha puesto a pensar estas organizaciones si ha implementado un sistema de gestión de seguridad de información donde tiene medidas de control y está demostrando un debido cuidado profesional, una debida diligencia, pues ahí está. El gran problema es que no tiene un marco de trabajo, que no tiene la forma como establecer y gestionar estos riesgos que lógicamente no afectan solamente a la reputación de la institución, sino también afecta a personas. Entonces yo creo que sí tenemos que establecer. Lamentablemente, en nuestro país no existen leyes claras con respecto a la ciberseguridad, con respecto a todo este ámbito del ciberespacio. Entonces debemos
fomentar y un llamado a los congresistas, un llamado a esto que sí se debe establecer leyes claras para tener un gobierno, como dice NIS, un gobierno adecuado, donde lógicamente esa integración, esa interacción con este ciberespacio, con este mundo virtual, pues se lleve a cabo de acuerdo a reglas, logrando los objetivos que nosotros establecemos. Entonces, sí hay que verlo, sí esa visión negativa, pero también la visión positiva. ¿Por qué? Porque hay que determinar, y por favor, alguien que me diga, por ejemplo, la brecha digital que tienen las diferentes organizaciones dentro de nuestro país. Nosotros tenemos ahí un proyecto y esperemos lograrlo de parques tecnológicos donde sí debemos implementar empresas en provincia para poder conectarse con el mundo exterior y fomentar. Pero ¿cómo está la brecha digital? ¿Cómo estamos en la brecha digital en provincia? Pues tenemos que tener claridad. ¿Llega bien el servicio de Internet? Y ahí es donde viene también la ISO 27032 con respecto a esta nueva versión que ha salido en el 2023, lo que es seguridad en Internet. Y también hay que ver los riesgos en Internet y les invito a que lean esa norma o la compren la norma porque es muy buena, que se integra a todo el sistema de gestión de seguridad de información. Hay que tomar en cuenta también la ISO 27110 con respecto al marco de trabajo, considerando la NIS, integrando con la NIS para establecer un marco de trabajo apropiado en cada organización y también, ¿por qué no?, a nuestro país, porque nuestro país es una organización también. Bueno, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, Manuel. Entonces esto es, digamos, eh, un trabajo, ¿no? Que se tiene que hacer sí o sí, ya no es algo que lo tenemos que ver después, ya que has mencionado un caso, ¿no? Muy fuerte que ha salido en las noticias. Entonces es importante de que se considere un marco de trabajo, ¿no? Oficial para el Perú, porque no hay, ¿no? Mayormente casi todo lo que se hace es citar al NIS u otros marcos de trabajo que puedan haber, ¿no? Y lo que se pretende pues también es plantear algo propio, ¿no? Algo de acuerdo a nuestra realidad también, porque las realidades son diferentes, ¿no? Las leyes son diferentes, ¿no? En cada país. Entonces, yo creo que ese marco de trabajo ayudaría mucho a reducir, ¿no? La brecha, digamos, ¿no? Que existe en tema de ciberseguridad. Ahora también has mencionado algo muy, muy importante, que es la brecha digital o la brecha que existe, ¿no? La diferencia que hay entre Lima, digamos, y provincia, ¿no? Creo que hay mucho por trabajar, inclusive yo diría que debe ser un trabajo conjunto, ¿no? Tanto la transformación digital, la ciberseguridad, yo agregaría algo más, ¿no? Las ciudades inteligentes, ¿no? Ya que se está buscando también que nuestras ciudades sean digitales, ¿no? O por lo menos eso es la tendencia. Entonces debe haber algo en conjunto, ¿no? Entonces, esto ha evidenciado también que no haya un marco de trabajo, en pocas palabras, no, no hay, es algo que tratamos, ¿no? De que se comprenda primero, se entienda la necesidad de un marco de trabajo, y luego trabajar en ello para que pueda dar pues buenos resultados, ¿no? Y en este marco de trabajo, digamos, que propondríamos o que se desarrollaría, ¿quiénes considerarías que serían las entes principales importantes que deberían participar en ese marco, Manuel? Yo creo que siempre hablamos de la alta dirección y creo que para mi punto de vista, porque ahora he estado con diferentes empresas, la alta dirección tiene su propia matriz de riesgos de ciberseguridad. Es lo que estoy concluyendo, ¿sí? Y una matriz que creo que es muy sesgada, y creo que no está entendiendo el riesgo, y creo que hay que cambiar en ese aspecto. El hecho que participe la alta dirección, los dueños de los procesos del negocio en sí es vital. Yo he estado en evaluaciones de riesgos en instituciones públicas X, donde estábamos viendo un proceso directamente de la institución, donde estaba el jefe de proceso
Y cuando hablamos de seguridad informática, de ciberseguridad, dijo claramente, miren, esos riesgos no es mi responsabilidad. Esos riesgos es responsabilidad del área de TI. El área de TI que gestione estos riesgos. Desde ahí, en base a ese divorcio que tiene el área de TI con los procesos del negocio, y cuando hablamos del negocio no es que estamos hablando de empresas privadas, sino también de empresas del Estado, donde el negocio, lógicamente, es brindar un buen servicio al ciudadano, que eso lamentablemente no lo tienen embebido dentro de sus objetivos en muchas instituciones, se lo digo así directamente, es que esos jefes y esos responsables de estos procesos deben tener en consideración y deben integrarse a este ciberespacio y estos riesgos del ciberespacio. Entonces, el marco de trabajo, la participación del marco de trabajo definitivamente tiene que incluir el alta dirección. Pero ¿cómo demostramos el compromiso de su marco de trabajo? La norma ISO 27001, la ISO 31000 lo dice claramente, estableciendo políticas claras de ciberseguridad, en este caso, asignando roles y responsabilidades, porque ese es uno de los grandes problemas, lo dice la nueva versión NIS, que esos perfiles, esas habilidades para poder operar los controles no lo tenemos, y voy a hacer algunos ejemplos, porque no lo tenemos. Contratamos un SOC sin saber cuáles son los perfiles que debe tener el personal. No son analistas, solamente operan herramientas, pero no tienen capacidad de análisis, por ejemplo. Y partimos mal, porque implementamos primero los controles y no establecemos un marco de trabajo. Y ahí cometen errores muchas empresas. No hay que comprar los aparatitos de la NASA para poder decir que sí estamos bien en la ciberseguridad. Hay que establecer un marco de trabajo, un gobierno bajo un enfoque de riesgos donde la alta dirección sí determine claramente sus políticas, determine claramente la asignación de roles y responsabilidades y también dote de recursos. Ahora, por ejemplo, estábamos viendo una implementación de un sistema de gestión de segura información donde dice Manuel, excelente todo el análisis de riesgos, todo eso, ahora vamos a entrar al plan de tratamiento. ¿Nos darán los recursos para poder tratar estos riesgos? ¿La alta dirección es consciente de darnos estos recursos o va a priorizar otras cosas? Pero ahí también hay que incluir, como dice la ISO 31000, la innovación. ¿Dónde estamos y dónde fortalecemos la innovación? La innovación la fortalecemos que con nuestros propios recursos o con estos recursos limitados nosotros podamos gestionar los riesgos de ciberseguridad. Y ahí viene también la participación del personal operativo, porque el estratégico, táctico, tienen que establecer las direcciones y ellos tienen que establecer el marco de trabajo para que los equipos tácticos operativos ejecuten en función a los criterios que ellos han establecido en el marco de trabajo de ciberseguridad. Entonces acá hay que participar todos, sobre todo la alta dirección, y que se demuestre claramente su compromiso y que no firme papelitos o firme políticas sin darle el sentido a la organización y sobre todo otra parte importante, pensando en las partes interesadas, en ese ciudadano, en esa familia, donde sí debemos establecer bien. Le pongo un caso directo y un caso que quisiera comentarlo. Ahora último se ha estado hablando mucho de un caso de un fraude en el ciberespacio, donde la persona ha hecho la denuncia del caso, mencionando que muchas transacciones no han sido autorizadas por él y que han utilizado aplicaciones a nivel web, aplicaciones móviles, y lo que menciona que no ha utilizado o no ha autorizado estas transacciones. Esa entidad financiera le está diciendo que sí ha autorizado porque han utilizado la información confidencial de las autenticaciones que se utilizan para hacer las transacciones. Y por lo tanto, no es válido su reclamo y por lo tanto tiene que pagar. Pero ahí veamos,
Veamos y analicemos. Acá está implicado también las aplicaciones móviles y las aplicaciones, hasta qué punto son vulnerables esas aplicaciones, y en esas aplicaciones nos han robado esa información confidencial a estos usuarios financieros. ¿Quién me puede garantizar que esas aplicaciones web, esas aplicaciones móviles han sido seguras y no se han vulnerado justamente esa información? La entidad financiera responde de esa manera. La superintendencia tiene un indicadores donde las instituciones financieras tienen claramente indicadores cuál es el nivel de vulnerabilidad que tienen sus aplicaciones o su infraestructura tecnológica. Entonces, acá hay que establecer un marco de trabajo donde sí pensemos en esos usuarios, en esos clientes que realmente son vulnerados, y donde quién tiene la responsabilidad de justamente implementar las medidas de control para que no sean vulnerados. Entonces, el marco de trabajo tiene que tener en consideración esto: la inclusión, pensar en las partes interesadas, la interoperabilidad, que es algo importante dentro de nuestras transacciones. Sin eso, si en ese sentido no se establece, y hay un llamado a la superintendencia para que establezca claramente cuál es el marco de trabajo de las instituciones financieras, y lógicamente en base, pues, entiendo, si hay muy buenas regulaciones. Últimamente el sistema de gestión de seguridad, información y ciberseguridad es correcto, pero cómo el usuario, como parte interesada de ese ciberespacio, está protegido, hasta qué punto está protegido. Por eso es tan importante el marco de trabajo que tenga claridad hasta dónde vamos a ver, cuál es nuestro apetito de riesgo, cuáles son los criterios de riesgo que nosotros debemos tener para, digamos, estar en riesgos aceptables, en niveles de riesgos, y que sean controlados esos riesgos. El riesgo lo tiene que controlar el usuario financiero, el cliente o la institución financiera. ¿Y quién tiene que demostrar la debida diligencia? El debido cuidado profesional. ¿Lo dice en su respuesta? No lo dice. Lo único que dice: oye, acá utilizaron sus credenciales, y sí, claro, pues utilizaron mis credenciales, utilizaron mi información confidencial. ¿Dónde está almacenado esa información confidencial? ¿Dónde está almacenado? ¿Dónde se procesa? ¿Dónde se transmite esa información? ¿Están cumpliendo con todas las mejores prácticas? Y si queremos ver PCI, por ejemplo, PCI ya con la nueva versión 4.0 ya incluye la gestión de riesgos. Y dice: no, acá tenemos que incluir la gestión de riesgos y pensar en las partes interesadas para poder implantar adecuadamente los controles, ¿no? Bueno, eso es un poco Sí, lo que menciono. No sé si se ha entendido, pero lógicamente hay que tomar referencia a estos estándares y aplicarlo de esa forma, ¿no? sí, de acuerdo, Manuel. Yo coincido contigo en esos puntos, ya que el principal afectado en muchos de estos casos es como tú has dicho, el usuario, el cliente, el ciudadano, ¿no? Porque no se hace una correcta gestión y no hay un marco de trabajo que nos guíe, que nos ayude a poder delimitar correctamente, ¿no? Las cosas. No sabemos a quién le responsabilidad al fin y al cabo, ¿no? Como está ahora, ¿no? Entonces, la idea es tener un marco de trabajo, pues, que nos ayude a delimitar responsabilidades y también los roles que ha significado, que es muy importante que existan, que estén bien definidos, que sean claros esos roles, para que podamos nosotros estar más tranquilos de alguna manera y poder también hacer el buen uso o las ventajas que tiene el ciberespacio. Hay bastante que explotar en el ciberespacio, ¿no? Yo creo que con esto también un poco vamos cerrando ya. Yo sé que es bastante amplio y vamos a de repente tener una segunda parte, Manuel, quién sabe, más adelante, No, ¿no? Por gracias, también a tus gracias. tiempos y poder hablar más de estos temas. Entonces, como para ir cerrando, ¿cuál sería de repente el mensaje, ¿no? En este caso, para nuestras autoridades, ¿no? Ya que eh, hay muchas leyes, como tú has dicho, que faltan, o hay leyes que están incompletas, en realidad necesitan ser actualizadas, tal vez, ¿no? Ya ha pasado mucho tiempo, sabes que
la tecnología, las metodologías de estos ciberdelincuentes, todo va evolucionando, entonces tiene que haber un cambio, ¿no? Entonces, de repente ahí podría de repente darnos un mensaje, algún consejo como para ir cerrando esta parte, ¿no? Y tomar conciencia, ¿no? De los gobernantes o de los que dirigen el país para poder también considerar, ¿no? El tema de ciberseguridad como una prioridad, ya que ellos son los que nos representan, ¿no? Tanto sea un gobierno local como el gobierno central también, ¿no? Entonces, Ok, coméntanos, sí, Manuel. yo les pediría que por favor lean el Global Risk del 2023, donde claramente menciona que uno de los riesgos, en realidad, en nuestra sociedad es el cibercrimen, la ciberinseguridad, ¿no? Que mira, tiene relación con la parte física y virtual, porque ahora el criminal utiliza el ciberespacio para cometer sus delitos. Utiliza porque justamente sustrae información personal, y ahí también otro llamado a la ley de protección de datos personales, que entiendo que va a haber una modificación, pero lógicamente sí tiene que pensar ya en el ciberespacio, porque muchos y gran cantidad de datos personales que utilizamos sin el consentimiento de las personas. Entonces, yo creo que a nivel de Global Risk, como indica, el cibercrimen generalizado y la ciberinseguridad generalizada es uno de los aspectos que se deben tomar en cuenta en el marco de trabajo y el gobierno tiene que tratar claramente. Otro de los grandes riesgos es la desinformación o la información falsa que constantemente se filtra en las redes sociales, se filtra en el ciberespacio. Tiene que haber leyes claras que ante esa desinformación, que lo hacen muchas organizaciones, ojo, y también bandas delictivas, y esta parte de lo que es la información falsa, debe estar ya normado en nuestro país, porque se está abusando de esta, desinformar realmente al ciudadano y se está filtrando información falsa en sí. Entonces, acá tenemos que ser claros, tenemos que tratar estos riesgos como lo indica la Global Risk, ese cibercrimen generalizado y esa ciberinseguridad también generalizada. Y creo que es necesario ya que tomen conciencia, como bien lo mencionas, ingeniero Cayo, con respecto a estos riesgos y establezcamos un marco de trabajo adecuado. Excelente, excelente, Manuel. Entonces, ahí está la recomendación, ¿no? Ahí está también las sugerencias que ha dado que revisar o leer, ¿no? Que está de riesgo global, ¿no? Pues te agradezco, Manuel, en realidad por tu tiempo, por todo lo que nos has podido enseñar, ¿no? En base a tu experiencia, y darte las gracias, ¿no? Por tu tiempo, nuevamente, ¿no? Entonces, queda pendiente tal vez una segunda parte, viendo otros temas más, y bueno, pues eso sería creo que todo por este momento. Siempre el tiempo es algo que nos queda corto en realidad, ¿no? Podemos hablar más, pero el tiempo siempre nos limita. Y el último, que incluyan justamente en estas ciudades inteligentes la ciberseguridad, bien, de lo que estaba, y que aquellos que están implementando justamente y están manejando eso, que incluyan los temas de ciberseguridad. Excelente, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Entonces, nos despedimos de la audiencia. Gracias por escucharnos y estamos pues atentos también a recibir sus comentarios o recomendaciones. De mi Pedro parte, eso es Cayo, todo. Muy buenas tardes. muy buenas tardes a todos y un bonito día. Cuídense.